partimos todo nuevo. Entonces estamos analizando con el grupo número 11 el proceso de fabricación de cemento, etapa final, molienda en un molino vertical. Sí. Entonces estábamos diciendo, repito, que para hacer el balance de masa es relevante considerar la mayor cantidad de cemento que se fabrica en Chile actualmente, que en casi todos los casos es un cemento puzolánico, el cual tiene como target un cemento especial típico de cualquier proveedor de cemento, tiene 65% de clinker, 5% de yeso y 30% de la adición hidráulica llamada puzolana, que proviene de la ceniza volcánica. Todas las plantas chilenas, prácticamente todas, con una sola excepción, que es la planta de cemento Biobío de Talcahuano, trabajan en base a este mix. Y la planta de Talcahuano trabaja con el cemento que se llama siderúrgico. Y ese cemento siderúrgico aprovecha la escoria que viene en el alto horno, que nosotros estudiamos también en este curso. Y en el alto horno dijimos que se fabrica el arrabio, pero la parte en la fábrica, ahí nos vamos a siderúrgica. La siderúrgica le interesa el acero. Entonces, el arrabio es la fabricación de acero. Lo que no es arrabio, una especie de remanente o residuo que se genera en el alto horno, en la parte final de una colada, es lo que se llama escoria siderúrgica. En forma parecida a lo que pasa con la puzolana, la escoria siderúrgica sale del alto horno aproximadamente a unos 1500 grados Celsius, en forma líquida fluye por unas canaletas que están en altura, y para que pueda ser, en ese caso, base para fabricar cemento, esa escoria hay que hacerla caer en una especie de piscina, así como las piscinas caseras, que está llena de agua, y se produce entonces al caer de 1500 grados al agua ahí, se produce una fractura violenta del material al rojo, y esa fractura se llama vitrificación. Eso le da la propiedad hidráulica a esa escoria siderúrgica. Así planteamos. Entonces eso cae ahí, se fractura, ocurre esta vitrificación, y esa escoria siderúrgica entonces la retira permanentemente la planta de cemento Biobío y es una de las materias primas principales para ello. Por lo tanto, en ese caso, solo en ese caso particular, el cemento siderúrgico, ese contiene 65% clinker, 5% de yeso y 30% de escoria siderúrgica de alto horno. ¿Bien? Sí. Y resumiendo, dado la relevancia que tiene, entonces sería relevante que acá el balance de masa lo hagamos en base a un cemento puzolánico. Tiene la dosificación que ya dijimos. Ahora, si entran un poquito más en detalle y para que se note que hicieron una investigación un poquito más en profundidad, pueden hablar de dos categorías de cemento. Nosotros hablamos de una especial que dijimos que era el Portland. Eso lo dijimos en la presentación, en el video y en la presentación PPT, en donde nos referimos a la fabricación de cemento, que si no recuerdo mal, fue el 25 de junio, hace un mes. Y ahí dijimos que el cemento base de todos los cementos y el más relevante a nivel mundial es uno que se llama Portland. Ese Portland usa 95% de clinker y 5% de yeso. Oye, como gran conclusión, todo cemento entonces en promedio tiene 5% de yeso, siempre, sea la calidad que sea. Y el Portland tiene la gran gracia que es el cemento que se produce de mayor cantidad de producción mundial. Ahora en Chile, Chilito, como nosotros, este cemento, obviamente, fíjense ustedes que debe salir bien caro, porque el clinker es el producto más complicado de hacer. Ese hay que pasar por el horno, hay que hacer todo lo que hicieron sus colegas para que le entregue el clinker, porque ellos trabajaron cada uno de ellos en un mundo previo al de ustedes, hasta que le entregan el clinker acá. Pero, oye, tuvimos que buscar las calizas allá arriba, la cordillera, traer los camiones, hacer el crudo, después pasarlo por el horno y almacenar, y ahí recién podemos hacer el cemento. ¿Se fijan? Sí. Entonces, claro, el Portland es un cemento muy importante a nivel mundial, el que más se vende, pero el problema es el costo. Y por eso es que si uno va a una ferretería, aunque nadie se preocupa de las calidades, pero ahí hay dos tipos de cemento que le ofrecen. Uno dice cemento especial, que es la bolsa típica, usual para todas las marcas de cemento, y otra, que está por allá atrás porque es más cara, se llama AR, que normalmente es una bolsa distinta con letras color rojo. Son las dos calidades. Entonces, podríamos hacer un balance para el cemento especial, que es el que tiene el mix que ya dijimos, y el otro podría ser el AR. El AR tiene 80% de clinker. ¿Cuánto tiene de yeso, colegas? Soplen. 5%. 5%, excelente. Y entonces la diferencia, o sea, ese tiene un 15% de puzolana. Entonces, por eso, si uno dice, oye, ¿por qué es mejor? Bueno, es mejor, pero más caro.
¿Cuándo el cemento va a ser mejor? Cuando tiene más reacción, cuando tiene mayor reacción con el agua o es más, va a dar una resistencia mayor. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuándo necesito una R? Depende, pues. Si vamos a hacer un edificio así como el Costanera Center, que es como 350 metros de alto, imagínate cómo son los pilares ahí, Claro. y más encima en un país sísmico, se manda abajo esa cuestión si no le ponemos. Entonces, ahí sí, pues, tiene que ir la R. Y en una de esas, capaz que en algunas zonas que sean más críticas, capaz que en el puerto, ¿ya? Pero para la casa, yo necesito un radier, o para un estacionamiento, para un vehículo. Oye, con el especial estamos sobrados, cariño. Un especial, la prueba en la norma chilena se establece a 28 días. Se hace una probeta estándar, o sea, se hace como si hiciera una mezcla de cemento. Y esa cosa se revienta. Y entonces se establece la resistencia mecánica a la fractura. Y el cemento típico, cualquier cemento, más o menos, a 28 días, tiene una resistencia de 400 kilofuerzas por centímetro cuadrado. Parece que esto no habla nada, pero la gran conclusión que tienen que llegar ustedes, colegas, aquí de haber pasado por este curso, es que cada vez que hablen de un tema, traten de llevarlo al castellano que uno maneja, porque esta cuestión me enreda, pero llévenlo en castellano. Entonces, mira, 400 kilos por centímetro cuadrado. A ver, pero yo tengo un estacionamiento, yo tengo un auto que mide, qué sé yo, 2 metros de ancho, 4 metros de largo, y como mierda interpreto esta cuestión con un auto, yo quiero interpretar eso. Mira, interpretémoslo. 400 kilos por centímetro cuadrado. Ya voy a suponer, ¿cuánto resistencia va a tener para que se fracture? Para que se fracture. ¿Cuánta resistencia va a tener un pedazo de este radier que tenga 1 metro cuadrado? 1 metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados, ¿cierto? Sí. ¿Estamos? Ya. Entonces lo voy a multiplicar por 10.000. Entonces, fíjate, 400 por 10.000, ¿cuánto me da? Me da 400 toneladas y todavía por día, o sea, 4.000 toneladas me parten ese hormigón, 4.000 toneladas. Ya, entonces, a ver, voy a llevar un camión. ¿Cuánto pesa un camión vacío? 15 toneladas, con suerte, ¿no? Sí. 15 toneladas de camión. O sea, 15, y me dice que son 4.000 toneladas. 15. 4.000 partido por 15. Me da menos de como 400 camiones. Un poquito menos, porque es por 15. Ya, ponle 300 camiones. O sea, yo pongo 300 camiones uno arriba de otro y ahí recién parten ese cemento. No será mucho. ¿Cuándo voy a poner yo ese peso arriba para esa prestación a nivel casero? Yo diría que nunca, ¿no? A menos que ustedes me digan que ustedes sí ponen un camión arriba de otro. Bueno, son un caso especial. Uno guarda un auto con suerte, ¿no es cierto? Más encima con un City Car, alguno, ¿no? City Car, que pesa ¿cuánto? 800 kilos. El radier se ríe de eso y dura típicamente sobre 30 años. Después puede haber un envejecimiento. Fíjate, esas son las cosas que uno tiene que tener como en referencia. Entonces, conclusión, con un cemento especial, y por eso seguramente es el que más se vende, porque no sé si alguno de ustedes conoce, si yo envío a alguien a comprar cemento, imagínense, puedo enviar, no sé, la persona de la casa, la señora a lo mejor, siempre, las personas, siempre los varones dicen que estamos ocupados, ¿están fijados, no? Están todos ocupados, ya, a la señora para allá. ¿Ustedes creen que ella sabe el cemento que va a traer? Usted me da una bolsa de cemento especial puzolánico con 64,5%. ¿Cree usted que alguien va a preguntar eso? No, nadie. Y la otra cosa que te digo yo, ahora ahí quedamos a manos del que te vende, porque te vende, que estamos viendo ahí con una horquilla, estamos viendo para el otro lado, habría que ver, pues a lo mejor él tiene alguna subvención, no digo yo en mala, sino que puede ser buena, que una marca paga más que otra. Entonces, si me da una bolsa de cemento, obviamente que te voy a dar la que yo quiero vender, pues. Y la otra persona se va feliz y contenta, nadie que va a ver ni la marca ni el estatus. Bueno, a todos esos productos se le llaman, ¿cierto?, commodity. ¿Y cuál es el commodity? Commodity es cuando uno, el usuario, no tiene herramientas suficientes para poder discriminar entre uno y otro. Si yo les digo a ustedes cuál es el mejor cemento, eso es súper subjetivo. Es decir, ¿cuál es el mejor cemento? A menos que una familia de abuelo, padre, hijo y nieto, todo eso, tengan una marca que los identifica, puede ser, y la compran. Y para ellos ese es el mejor cemento, pero después eh, eh, tendríamos que mirar las propiedades y ahí a lo mejor concluir. Bajo la resistencia mecánica, por ejemplo, el mejor cemento es tal.
y así sucesivamente. Bueno, en ese mundo están ustedes, damas y caballeros. Perdón, caballeros nomás, puros damas, puros caballeros. ¿Se entiende la idea, jóvenes? Sí, profe. ¿Cacharon? ¿Cacharon? Eso. Sí, sí. Eso es. Entonces, Res- esta etapa en donde nosotros las propiedades se las damos aquí, aquí. El de allá, que sigue para adelante, no tiene ni una posibilidad porque es lo único que va a hacer, lo va a envasar. Va a envasar el cemento que salga de aquí. En y el lo hacemos silo, referente, conclusión, lo hacemos al cemento especial y puzolánico. ya, Y si quieren en otra parte, ahí al bar, sí, también investigamos y nosotros también sabemos que la norma chilena permite el cemento siderúrgico, el cual tiene este mix, y en ese caso nosotros, para la capacidad nominal de este molino, si usáramos ese, entonces estos serían los consumos horarios, o mensuales, o diarios, como ustedes quieran, o anuales. En realidad, cuando habla uno de una fábrica, casi siempre interesa saber cuánto produce esto al año y cuánto mueve de material al año. Se fijaron cuando hicimos el tema allá arriba, la cordillera, era para abastecer un año completo de una planta, una de cemento y claro. una de cal. Son distintas. Siempre es anual. Estamos. Sí, profe. ¿Se Y entendió? respecto a eso, por decirte, ¿tendríamos que usar una base de cálculo o usar la capacidad de la molienda? No, pero claro, pues, oye, si cada balance, a menos que me den el dato, si no me lo dan, entonces yo digo, con base en la capacidad nominal de este equipo, que Ah, ya, es 90 toneladas por hora, a continuación va al balance de materiales, listo. ya, ¿Y por qué? Porque no me dieron otro dato. Entonces, cuando ustedes no tengan datos, entonces usa esta referencia porque no les dieron otra. Diferente hubiera sido que yo le hubiera dicho, vamos a hacer una modelación con una planta que va a tener un molino vertical y tiene X millones de toneladas de cemento por año. Eso, ahí cambia la cosa, porque ahí tienes el dato. Acá no lo tenemos. Entonces, claro. hacerlo nominal nomás. E incluso pueden Profe, hacer respecto, la proyección anualizada. Es decir, oye, entonces esta planta necesita, por ejemplo, tantos miles de toneladas de clinker por año, por lo tanto, fíjate que con eso le pasáis el bote al colega que hace la pega anterior. Por lo tanto, el horno necesita un horno de una capacidad de, por decirte algo, 600.000 toneladas de cemento, de clinker por año. Y tenemos que traer tanta porcelana y tanto yeso. Esa es la idea del balance de materia. ya. ¿Ya? Profe, y respecto a esto mismo, ¿cómo podemos atacar el balance de energía acá? Balance de energía. Ok. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Uno asume que incluso en la base del molino debería venir eso. ¿Ah? En la especificación técnica, el fabricante te dice cuál es la humedad, incluso te dice dos cosas. La finura del material típico que tiene que llegar aquí, te puede decir, oye, que no sea mayor de, por decirte algo, 1 milímetro el material. Chuta, me lo pide harto fino. Entonces yo tengo que mirar mis materias primas que no sean más que eso. Probablemente en estos casos puede ser hasta ¿cómo se llama? El tamaño del clinker puede ser el más riguroso. El tamaño del clinker puede ser de hasta 1 pulgada, más o menos. Son unas bolitas así, 1 pulgada puede Ya, ser. De 1 pulgada. Y lo vamos a llevar a, ¿cuánto? 25, 30 micrones. Por ahí tienen que investigar bien. 25, 30 micrones. Entonces, acuérdense de la molienda, ¿eh? De 1 pulgada en el material más grueso, que sería el clinker. 1 pulgada hasta, lo tengo que reducir hasta 25 micrones o 30 micrones. Uno de esos dos. ¿Ya? Bien, eso sería uno, la finura. Y lo segundo es que le van a restringir la cantidad de humedad. Y ahí está el balance de energía. Entonces, ah, ese que viene, la flecha amarilla que viene por abajo, esos son gases calientes que sí, aparte de subir el material para arriba, como dijimos, tiene que secar el material. Entonces, supónganse ustedes que el material llega ahí con una humedad promedio de 5% de agua. sí, en Y, las investigaciones que vimos salían casi todos 5%. oye, bien, ¿eh? Están súper avanzados. Yo tengo mucha expectativa de la presentación real de ustedes. Creo que voy a aprender mucho. Así que voy a venir ese día, me voy a venir muy preparado para aprender de ustedes. Oye, Ojalá que sí, entonces profe. yo tengo toda la expectativa. Me juego esa ficha. Oye, mira, lo que pasa es que esa es la humedad máxima de alimentación. Entonces dice, y ahí le ponen la fuente. La humedad promedio, ojo, la humedad promedio de clinker más yeso más pusulana. Y el clinker debe tener humedad cero. Cero, seguro, cero. Porque ese pasó por el horno, ese viene con alta temperatura. Típicamente Claro. ahí llega como a unos 150 grados más o menos.
Entonces lo mezclas con las otras cosas, el yeso tiene poquita humedad también, un típico de un 2%. Entonces, ¿cuál es el que aporta la humedad? La pusolana. ¿Y por qué? Porque como es un producto que viene, imagínate, viene del cráter, de dentro del cráter viene al rojo del centro de la Tierra, y la Tierra es donde la Tierra tiene más temperatura, tiene como 4.000 grados. Imagínense eso. Una cosa que está a 4.000 grados sale disparada por el cráter para arriba a un sector montañoso donde probablemente el ambiente ahí debe estar a menos 10 grados Celsius fácil. En la alta cordillera no tiene, o cero, ponle tú, cero. De 4.000 grados Celsius cambia a 0 grados Celsius en una fracción de segundo, porque eso, oye, es el pencazo para arriba, es una bomba, ¿cierto? ¿Qué pasa con el material? Lo mismo que le pasa a la escoria cirúrgica del torno cuando la echamos arriba de la piscina, pues lo mismo, se fractura, se vitrifica. Pero acá hay una vitrificación natural. ¿Bien? Entonces, ¿a qué voy? Que la pusolana entonces, por eso debe ser, está muy fracturada, tiene mucho hoyo adentro, mucha porosidad, y por lo tanto es como una esponja, te absorbe agua del ambiente. ¿Bien? Una pusolana, pucha, yo que veo aquí, difícilmente baja de 12% humedad. Difícil, eso debe ser en pleno verano. Y en invierno deben dar por ahí por el 22% de humedad. Típico. ¿Bien? Entonces, la mezcla me tiene que dar máximo 5%. Oye, si tiene más que eso, tienes que poner un secador antes. Esto dice el fabricante de molido. Dice, no, sécala antes, no lo metí ahí más, porque acá se me va a armar una pasta y no voy a poder moler. ¿Bien? Ya. Entonces, 5%, y entonces vamos a decir, oye, de 5% de 90 toneladas por hora, ¿ya? Ahí tiene la cantidad de agua. ¿Ya? Sí. 90%, ya, cantidad de agua. Ya. Y tengo que reducirla a menos de 2%, pero uno dice, oye, ahora voy a reducir a 2%. Entonces, 90 por 5%, 5 menos 2, o sea, por 3%, eso es la cantidad de agua que tengo que sacar. ¿Cómo la saco? Con calor, con gases calientes. Entonces, 90 por 3%, eso es agua. Hay que vaporizarlo. Entonces, tengo F por el lambda de vaporización del agua, ahí tengo, esa es la cantidad de calor que tengo que meter yo, a lo menos. Y tengo que agregarle un poco más porque yo necesito no solo sacar el agua, sino que el gas es caliente y que no me vaya a saturar los gases, sino que los gases tienen que servirme para arrastrar el cemento, que no puede ir en contacto con agua. Claro. ¿Me captaron? Sí. 90 por 3% me da la cantidad de agua. Y eso me va a dar toneladas por hora, por el calor latente de vaporización del agua, lo buscamos ahí en la literatura, calor latente de vaporización, tantos kilocalorías por kilo, ¿bien? ¡Pam! Esa es la energía mínima que necesito. Entonces, como yo necesito más energía que esa, típicamente uno dice, me aseguro, por 1,5. Y esa cantidad de calor la genero con un generador de calor que tiene que estar, te lo dice por ahí el fabricante de este, tiene que decirlo por ahí. Yo le recomiendo un generador de, puede decir, a lo mejor un Piox o algo así, ¿ya? Perfecto. Pero tú dices, ya, pero ¿qué quema esta cuestión? Voy a suponer que quema fuel oil. Muy bien. ¿El fuel oil cuánto tiene poder calorífico? Poder calorífico del fuel oil. Vamos a la literatura y nos dice 9.722 kilocalorías por kilo. Perfecto. Entonces, ¿qué flujo de petróleo necesito para poder sacar esta agua? Tanto. Ahí está, y ahí tienes el balance de energía. ¿Estamos? Ya. Yeah. Sí, entiendo. Eso es cuando ocurre cambio de fase. Ahí tengo que tener siempre un cambio de fase, calor latente, cambio de fase. Yo lo he visto mucho que meten ustedes la fórmula, no sé qué, hay un profe ahí que habría que compensar con F por C sub P por delta T. Eso, damas y caballeros. Oye, esto vale siempre y cuando no haya cambio de fase. Si tenemos agua líquida, y yo quiero calentarla, pero sin que se vaporice, entonces le pongo flujo de agua o tantos kilos de agua a la tetera por C sub P el agua, que es 1 kilocaloría, kilogrado Celsius, y por delta T, pero que no puedo llegar a más de 100, porque si yo cambio fase, entonces esto es un cambio de calor sensible. Eso es sensible. Aquí necesito latente, porque necesito vaporizar el agua. Necesito secar esa materia prima. ¿Ya? Sí. Si quieren, pongan esa fórmula, porque no sé de dónde la sacaron, pero parece que casi todos me repiten esa fórmula. Y lo que es más importante, colegas, ustedes cuando tienen un formulario ahí, un formulacho, tengan clarito cómo aplica esta cuestión. Si yo lo pongo en la tetera y le pongo calor abajo, esto, FC sub P por delta T, vale hasta antes que empiece a hervir la tetera. Cuando empieza a hervir, esto ya no vale, no es válido, porque esto es sensible solamente. Ahí aparece F por lambda, por el calor latente de la vaporización. Hay cambios de fase.
Y más o menos el cambio fase respecto al calor sensible, si yo te digo calor sensible sobre latente, es más o menos 1000 veces uno con otro. Latente es 1000 veces más o menos la cantidad de calor que uno calienta el agua. Bueno, eso para que lo tengan en referencia. ¿Estamos? Ahí está hecho el balance de. Hoy tenemos ya el balance Sí, de materia y de energía, están los dos. Po. sí, sí, ese era el, claro. Oye, si gustan ustedes, acuérdense que lo que es relevante para nosotros, amarren siempre, amárrenla siempre con lo que hay que aportarle, porque aquí le aportamos materias primas, las tenemos, check, balance materia. Sí, Calor, energía, check, tenemos hay que meterle gases calientes. Pero me falta un tercero, que es energía eléctrica. Todo eso necesita, ahí tiene el motor abajo, ese que está, el celestito que ese. está en la izquierda Sí. abajo de la flecha, ese cajón que está ahí, ese es el motor. Y ese motorcito no es chico, ¿eh? No son De chicos. 2 megawatts parece que, más o menos. ¿Cuántos son? ¿Cuánto? 2 megawatts. Me suena bien. Un 2.2 por ahí debe andar. Para las 90 toneladas por ahí. 2.2, 2.5 por ahí. Oye, y ya, pues si consume eso y produce esta cosa 90 toneladas por hora, entonces ¿cuántos kilowatt hora me cuesta cada tonelada? Porque yo estoy buscando costo. El Sí, combustible costo, materia prima costo, y ese me falta. Y con eso entonces yo tengo controlado este proceso. ¿Bien? Necesito entonces que este equipo trabaje en la capacidad nominal. Ojalá le pueda sacar un poco más. Y ahí acuérdense de la PT que habla de capacidad nominal, capacidad real, capacidad potencial que vimos ahí en una de las láminas. Hicimos un sí, ejemplo sí, con una panadería, hicimos un ejemplo ahí, ¿no es cierto? Entonces, y ahí usted, para eso sirve esto, para que entonces yo sepa cuántos kilowatt-hora me cuesta producir una tonelada de cemento, eso en la cabeza. Ah, incluso sería bueno saber cuánto le salga a usted y a mí, me imagínate lo que, el aprendizaje mío, le voy a preguntar lo mismo al que lo muele en el molino de bola. ¿Cuánto te sale? Esos claro. son sumamente relevantes, joven. Ahora, en los procesos de fabricación ahí en las láminas PPT y el del video que tuvimos, ahí ustedes, hay unos indicadores que yo les di de referenciales de diferentes plantas de cemento. Entonces también chequenlo ahí cómo le resulta. Y con eso está listo. Ahí estaría, materia y energía. Energía tanto calórica como eléctrica. Sí, profe, lo que le voy a mostrar ahora es esto, este es el diagrama que encontramos en un no sé, era un PDF creo que encontramos. Un Álvaro, paper, no me acuerdo. te puedes correr ahí, la cámara está encima, la pindi, me tapa. Córreme, o para la derecha o para la izquierda para ver completo el mono. Pero o sea, tienes que sacarlo de. El medio, sabes que el medio me pega la cámara y no me deja ver el fondo. También puede ser un poquito más chico y al lado derecho, que para cualquier lado. Bueno, ¿Bien o no, profe? me tapa justo el molino, pero ya voy a suponer que el molino. Ahí, ahí fíjate, oye, está perfecto. Mira, fíjate. Tenemos el elevador de Capacho en el lado izquierdo. Sí, Te este. levanta las materias primas, ¿no? ¿Te fijas? Sí, Pero los gases calientes nos sacamos el pillo para no meterle un elevador en la salida, porque eso todo es costo. Po. claro. Entonces, con ya el empuje que le tiramos, lo que sí ahí es crítico, el compresor que tenés ahí arriba, al lado derecho arriba, al lado de donde está la flecha, al lado derecho arriba, más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha. Este, Ese es el ventilador de tiro. Normalmente uno lo llama DI, ventilador de tiro. Draw ya, impulsor. Entonces, ese te tira y por lo tanto, ese hace que pasen los gases a través del molino. ¿Ya? ¿Bien? ya, profe. ¿Estamos? Ya. ¿Nos podemos Oh, guiar por este, profe, para hacer el PID? por supuesto, está bien. Oye, el Ya, otro, ¿ya tiene el generador de calor? Ahí me está preguntando, ya lo tenía. Ya. sí. Querías que yo pisara el palo, ya lo sé, ya te capté. No, no, profe, es Querías que yo que pisara queríamos el palo. consultarle que cómo, si es que iba o no, por eso. Y casi piso el palo. No, claro, ahí tiene el generador de calor. Ahí tiene el generador de calor. Eso. Profe, ¿y Es, esto qué es? déjame ver. Es que sabéis que, oye, por favor, más a la derecha, más, córrele más para acá. Ahora necesito el resto del mono. Ya, para ese lado también me sirve. El monito que está acá lo tienen clarito, porque incluso lo tienen más deshuesado que ese en el que yo les pasé en la lámina, ¿cierto? Sí, El molino. Ah, sí. Mira, pasa lo siguiente. Lo que pasa, lo que pasa es que baja un poco más, por favor. No, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Ahí, perfecto.
Perfecto, perfecto. Este era el que le decíamos nosotros, o sea, el electrofiltro, que creo que este era el que le sacaba los metales al... ¿O no? Subamos un poquito, sube un poquito, sube un poquito. Quiero saber exactamente qué es lo que estamos refiriendo. Sube un poquito ahora, para el otro lado. Podríais poner la pestaña más pequeña para que no tengáis que mover y el profe pueda ver bien. Eso puede ser también, ¿no? También podría ser. ¿Cómo la pestaña más pequeña? O sea, Ahí, así tengo. no expandida, sino apretar esos dos cuadritos que están al lado de la X, arriba. Oye, en todo caso ahí está bien, ya está claro. Mira, pero fíjate lo que está refiriéndose. Trae algo que está tomando del elevador. ¿Mm? ¿Ya? Sí, ¿Sí? Y mira, y separa algo que lo devuelve para acá para abajo. claro. Ajá. Entonces quiere decir que ese es un sistema de despolvamiento que tiene ahí, hay una succión y debe ser un tipo filtro manga que entonces todo el polvo que se te genera en el elevador allá, por un tema ambiental, si no el cabezal se ríe de, oye, polvea como condenado. Entonces ahí te saca eso y eso lo devuelve, pero debe ser una fracción mínima y debe ser muy residual, muy baja. Pero sí es para evitar la contaminación que se te va a generar en el elevador de Capacho. Y ahí entonces con eso le da, es como que el elevador fuera sellado, que no bote material, que no pierda material, que siempre el polvo fino. ¿Ustedes captan cómo es un elevador de Capacho? ¿Lo cachan más o menos o no mucho? ¿Conocen un balde, no es cierto? Sí, claro. Sí, Sí, esos son puros baldes, pero los baldes, por un lado, van mirando para abajo y para el otro lado, sacan el material de abajo y por otro lado, para arriba. Y arriba descargan ahí las materias primas. Antes dice el elevador de Cangilón, el elevador de Capacho, llámalo si lo puedes cambiar bien y si no, déjalo así. Ahí, entonces, bajan y salen las materias primas. Cargan ahí, cargan al molino. Fija, por el lado, por el brazo siempre. En el molino bien. al otro lado estaba más claro que era por el brazo, por ahí cae. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Ya. Entonces, son baldes entonces que van mirando para abajo y al otro lado, como se dan vuelta abajo, entonces fíjate ahí, saca y va arriba, lleva y arriba se vuelve a cambiar, vuelve a dar vuelta la cambucha y al dar vuelta entonces vacía y entonces sí, descarga arriba el producto. ¿Estamos? sí, profe. Ya. Por lo tanto, ese material sería entonces anticontaminación y podríamos decir que es bastante bajo, pero lo explicamos diciendo que eso también forma parte del balance de masa. ¿Ya? Ya. Otro tema de balance de masa que también hay que tener presente es, oye, y el ventilador de tiro, eso que está allá descarga, el ventilador de tiro descarga a una chimenea, que debe ser la flecha que está en el lado derecho, y eso ya se va a la atmósfera. Son gases ahora, pero esos gases pasaron, según esto, por un filtro electrostático, o electrofiltro, que dice. El filtro electrostático es un equipo anticontaminación que Ah, ya. hace más o menos la siguiente pega. Voy a suponer, piensen en una partícula de polvo, así, polvo, una partícula de polvo, así. Eso, lo que hace ese tarro es, lo carga eléctricamente, o sea, lo llena de electrones por el borde, a cada partícula. Entonces, esa partícula va como prisionera con puros electrones por el lado, negativo. Y al medio tiene unas barras perpendiculares, o sea, de arriba para abajo, son grandotes, son de varios metros, fácilmente de ser 5 o 6 metros, fácil. Que son las placas de captación. Entonces, fíjate, como viene aquí prisionero con puros electrones, la placa es positiva y se puede hacer un atrape, pero automático. Entonces, ese es de altísima eficiencia de captura. Ese más o menos captura el 99% del material particulado que llega en el lado izquierdo. El que llega arriba, donde está esa cosa que me preguntabas tú, Aquí. esa zaranda que hay, esa, ahí. De ese material que viene ahí, al otro lado, sale un 1% como máximo ahí. Claro. Y el resto lo captura todo. Y abajo entonces el que sale por abajo, ahí está el cemento, el de la flecha de abajo. Ese, ahí está el cemento. Ese tendría que ir en una cinta y lo llamo los cintas. Ya. Ya, la otra cosa que se les podría preguntar sería que si ustedes miran la eficiencia del filtro, podrían sacarlo con lo que yo digo, ¿eh? Porque ustedes saben cuál es el flujo de gases típico. Ese flujo de gases debe ser, estamos hablando de 90 toneladas por hora. Ese flujo de gases, dejémoslo, déjenlo por ahí por 65.000 metros cúbicos normales por hora de gases. Ya. Ya.
¿Lo anotaron, cierto? Bueno, en realidad va a tener este video también después. Sí. Ya. Y si tiene una eficiencia de captura normal, el filtro normal, entonces ustedes no podrían botar más para el lado derecho, al lado del ventilador de tiro, lo que tiene la chimenea, no más de unos 20 miligramos por metro cúbico normal. 20 miligramos de polvo por metro cúbico normal que están tirando por arriba. Eso ni siquiera debería ser visible en la chimenea. Si ustedes lo miran, no debe tener ningún resto de polvo. Es puro gas que mueven para arriba nomás con temperatura. Hay otro pero, sí, ¿eh? Otro pero, pensando a lo mejor en el PNID. Ojo, ojo, mucho ojo. El electrostático es muy eficiente, pero ojo, es bien sensible a la temperatura. Entonces, ahí la temperatura de entrada debería ser entre 90 y 100 grados, no más que eso. A la entrada. Ahí. Entonces, ahí, métanle un lazo feedback que controle la temperatura. Ahí. Ese. Control de temperatura. Que mida la temperatura ahí y actúe para que ahí la temperatura no sobrepase los, digamos, 95 grados. Pero lo normal ahí está entre 90 y 100 grados Celsius. Ya, profe, y guiándonos por este PID, no, entonces no tomamos en cuenta el ciclón, porque igual habíamos buscado un ciclón, porque en otro diagrama igual había un ciclón. Es que el ciclón te hace la pega del electrostático. Si van por este, vámonos por este, vámonos aquí. Entonces, Ah, vamos al ciclón ya, entonces ahora, porque el ciclón ya, hace la misma pega. Lo que ya, pasa es que el ciclón tiene una eficiencia, en el mejor de los casos, un 94%. Y mira, acá te dije yo, 99%. Es mucho más ya, eficiente. Claro, es ya, mucho ya, más eficiente. Lo que sí es más caro, sí, pues si aquí no hay nada que sea barato, nada que sea gratis. Uno quiere más eficiencia, tienes que pagar más, pues. No me decís tú, que yo quiero un Fiat, quiero un Mercedes, pero que me cueste como cuesta un FAU. Ah, no, no, es uno o el otro. O quiero un Maserati, pero déjamelo al precio de lo que vale un Hyundai. Oye, es harto fresco. Po. No, eso no es así. Eso no se da. Siempre es más ya, costo. Y ahí te faltaría entonces el electrostático. De lo que me mostraste, te ya, falta el electrostático. ya, profe. Yo creo que eso, profe. Nosotros, ya tenemos respondido igual las preguntas, las 1, 2 y 3, y más dudas aquí en qué considerar y qué no considerar en el diagrama, en el PID y en los costos. No sé, pues, ustedes tienen la palabra. Ustedes me dicen. Si todas esas eran las dudas, estamos ok. Recuerden que Sí, el informe es para el domingo. domingo. Sí, Y me imagino que ustedes están exponiendo el próximo viernes. sí, Pero hoy día ya tuvimos grupos de exposición, así que va a quedar. Vamos a tener que hacer. Oye, si alguno de ustedes puede, antes avíseme, porque sabéis que si no va a quedar sobrecargada el viernes. Pero, chao, a las 2 de la tarde, 2:30 parece que partimos, y hasta las seis y ah, ya. media. No es poco. Le enviamos un correo si es que Sobre podemos todo antes, para entonces. la comisión. Claro, me dice, oye, aquí puedo, para ver si yo también tengo la disponibilidad, pero Claro, ideal claro. sería que ojalá fuera algún día, cualquier día, tipo 6 de la tarde, estoy casi todos los días disponible, casi todos los Ya, días. ya, Ahí profe. vean ustedes si es posible eso, y entonces hacemos más liviana la sesión del próximo viernes, Ya. que quedan como 7 grupos, sí, que faltan 7 grupos. Ya, Eso ustedes era. tienen la palabra, ¿tienen No sé más si se, consultas? chiquillo, no sé si se me pasa algo. Ya, denle nomás. El Ariel tiene una consulta, parece. Dale, Ariel, échala nomás, échala a correr. ¿Qué pasa? ¿Cuál es No, el tema? ¿No? ¿Estamos estamos ok? claros. Sí, Max, tú sí. también estás claro. Sí, profe, yo igual El, estoy grabando. el Sebastián parece que tiene una duda, parece que sí. Entonces, Sí, profe, o quizás mostrarle las variables que teníamos definidas, como las de control. Démosle, pues todavía Ah, tenemos tiempo. Sí, que están ahí un poco más arriba. aquí, en la pregunta 3, profe, cuando dice establezca al menos 3 variables críticas principales. Mira, cada proceso tiene un número de variables. Entonces, lo que pasa es que aquí se le está pidiendo que ustedes clasifiquen, o sea ¿cuáles, de entre todas las que tienes aquí, cuáles son las que tú apuntarías como preferentemente, pero eso siempre, miren siempre ustedes el objeto. ¿Cuál es mi objeto aquí? Lograr cemento a una cierta finura con una cierta química. ¿Y cómo le doy la química? Con la mezcla que voy a preparar, ¿cierto? Ya. Entonces, todo lo que me afecte en eso, ahí tiene que caer en la categoría crítica. Entonces, voy mirando una por una. Ya tiramos una. Dijimos que la temperatura en el electrostático es clave porque ahí tiene un tema ambiental.
Si la chimenea de tu planta, oye, volvea como condenado, eso cualquiera que vaya por la calle te va a denunciar hoy día. Hoy día cualquiera de nosotros tiene poder de denunciar cualquier anormalidad ambiental. Es tan simple como entro a la página de SMA, le pongo mi nombre, mi root, la fecha, le pongo una foto y listo. Oye, y te voy a tirar por la borda porque va a llegar el área ambiental ahí y te puede ir de una multa importante. Las multas leves, colegas, las multas leves hoy día en el tema ambiental, leve, que se supone que debe ser light, ¿no es cierto? Puede llegar a tener 1000 UTA. UTA, la madre. UTA. ¿Qué es lo que es una UTA? Una UTA es una unidad tributaria anual. Es 12 veces la unidad tributaria mensual. La unidad tributaria mensual vale ¿cuánto? No sé cuánto vale. 45 lucas, suponte tú. Parece que vale más. Pero 49, casi 50, profe. 50 lucas, ya. 50 por 12 te da 600 lucas. ¿Cierto? Y yo te estoy diciendo que vale 1000 UTA, una leve. No esa es grave porque ahí tienes una contaminación. O sea, 600 palos por una multa. Entonces el tema ambiental, tiro corrado a los montes, y ahí, ambiental, temperatura, entrada, filtro, si lo tienes ahí, que los filtros son caros, ¿eh? Ahí tenemos una crítica. La otra la tienen ustedes, denle, va la otra. Segundo, Nosotros tercero, tenemos grado llenado, profe, al molino. ¿y cómo lo controlan? Buena pregunta. Mira, todos pongamos ojo, mira, fíjate en el molino, en el tarro, fíjate que tiene ahí una parte amarilla arriba de la caja, adentro, donde están los rodillos. ¿Aquí? No, el de arriba. ¿O arriba? Ese. El segundo que pusiste. No, abajo. Ese. Ese se llama dam ring. Te da la altura de la cama. Ah, sí, lo tenemos, sí, eso tenemos puesto, pero no sabíamos que se llamaba así, profe. Dam ring. Aquí, mira. Ponlo al tiro. Ponlo al tiro para que no se nos vaya. ¿Cómo se Grado llenado de crítico, claro. Ahí me muele más, me muele menos. Incluso y si te muele menos, a lo mejor la finura te puede hacer medio dispar. Son medio chúcaros estos molinos, ¿eh? Por eso se usan mucho por un tema de costo, pero no mucha eficiencia, porque son medio chúcaros. Es mejor el molino bola. DAM, D-A-M, ring, de anillo. R-I-N-G, ring. DAM, ring. Altura. Ya, sí, le pusimos eso de, profe, de argumento sobre la altura de la cama, pero no sabíamos que se llamaba así. El otro que tenemos es la humedad, controlar la humedad. Álvaro, y todo por el mismo precio. Chuta. Lo del Dan Ring, digo yo, porque mira, te lo soplaron por el mismo precio. Ya, saludos. Ya, vamos. Variable siguiente. Sí, pero fíjate una cosa. Ya, ok. Te la compro, pero ya, ¿y cómo manejo la humedad? Algo que tenga manejo yo, algo que maneje. Claro. Ahí en ese caso entonces tendría que ser el flujo de gases. Ahí sí, pero fíjate, porque el otro, sí, es un resultado. Bien. Pero ¿cómo lo hago? Aquí fíjate que con ese DAMRE tú estás actuando sobre la finura y la producción del molino. Con el DAMRE, ¿te fijas? Pero ahí lo manejo yo porque eso es regulable. Yo más alto, más bajo. ¿Bien? ¿Te fijas? Ya. Entonces la humedad sí, la compro, pero ¿cómo lo manejo? En ese caso entonces, flujo de gases. Pero hay otra que es más importante, oye. La otra que tenemos la versión de los rodillos, profe. Sí, también, eso también es regulable, pero ¿sabes? Hay otro punto. Yo hablé del flujo normal de gases. Incluso estamos diciendo, oye, fíjate que el flujo de gases, estamos diciendo que el flujo de gases, con la humedad, todo eso es relativo, pero el flujo de gases, ¿cómo lo obtienes? Tú puedes volver al PNID que tenías antes. Aquí el que tiene la palabra es el tarrito que está al lado derecho arriba, el ventilador arriba, ese ventilador de tiro. Ese. ¿Cuál? ¿Ese? Arriba, del lado derecho al máximo, el ventilador de tiro. El ventilador al lado del electrofiltro. La salida del filtro electrostático. Ese, entonces, controlémosle la presión con la velocidad sobre ese. Ahí. Ese. Y ponle tú una presión ahí en la entrada. Entonces le ponemos dos lazos ahí. ¿Y con qué logramos con eso? Simple. Porque si yo bajo la depresión ahí, entonces te le doy más aire o menos. Más o menos gases. Entonces le doy más o menos tarea al generador de gases.
Podrías ponerle control de presión, PIC, o bien, pero tener presente que es la depresión, porque en el fondo eso es lo que quiero, yo voy a hacer una presión más baja, porque un ventilador, entonces, como está tirando, ¿cierto? Está extrayendo gases, en el fondo estoy trabajando sobre la depresión a la entrada del electrostático, con ese. Ya sí entiendo. Ya. Y eso, profe. Y yo creo que por ahí estamos. Sí. Profe, y una cosa, Podrías poner otra variable más, que sería la velocidad del clasificador, del tarrito ese que tenía arriba, donde está la flecha amarilla, adentro del tarro, ahora, adentro del molino. Es esa cosa amarilla que está ahí con el fondo rojo. Ese es una celosía. Eso también es regulable, tengo la velocidad. Arriba tiene un motor, así que entonces yo podría trabajar sobre esa velocidad también. Arriba tiene un motor ahí. Sí, aquí. Entonces yo podría trabajar con eso y le doy más o menos finura. Va a ser muy grueso, dice el laboratorio de control de calidad. Le doy más puntos al ventilador, al motor arriba del separador. Ya. Los molinos verticales tienen el separador de partículas dentro del molino, así como eso, así como lo Sí. tienen ahí ustedes. Sí, sí. Ya. ¿Alexia iba a decir algo? David, no, que iba a decir algo, pero me respondí solo después en la mente, que responde, era pues, sobre para que aprendamos. es que había encontrado cuando estábamos buscando las variables, es sobre el consumo eléctrico que tiene el molino, que por ejemplo decía que controlaban o sea, medían las vibraciones, entonces de eso generaban como un estándar y respecto a eso monitoreaban el rendimiento del molino. Y a veces cuando las vibraciones excedían el estándar, significaba que estaba trabajando mal y también lo asociaban al consumo eléctrico, ya que al estar trabajando de mala manera, producía necesitaba, digamos, mayor energía para triturar el material, moler el material. O sea, no sé si ponerlo eso como una variable o tal vez un comentario después, no sé. No, pero está bueno el punto y no, me gustó. Bueno, bueno. ¿Sabes lo que pasa? Lo siguiente. Hemos dicho siempre, ejemplos simples explican cosas muy complicadas. Mira, fíjate en un auto, obsérvate en un auto. Fíjate, ¿qué pasa si vamos en una carretera, voy a suponer asfaltado nomás, mira el 12, un peque. Ya, ahora te cambio el camino. Ponle que sea con piedra ahora. Aparte que saltan las piedras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el auto? Vamos vibrando, Mucho ¿cierto? más. Claro, le pasa lo mismo ahí en la mesa con el dumping. Lo que pasa normalmente cuando se llena mucho, o a veces cuando se vacía mucho, porque fíjate que si se vacía mucho, entonces los rodillos golpean contra la mesa. Eso te pega unos tremendos zapatazos y por la tierra se te mueve. Oye, es como si estuviera temblando. Entonces hay una escala que es un sensor de vibraciones, que es una escala normalmente entre 0 y 4 milímetros. Tiene una regleta. Entonces, cuando esto se escapa, suponte tú que tenga ahí muy poco material, o que es un material muy grueso o muy duro, empieza a zapatear, y si llega a 4, normalmente el molino para. No te aguanta la vibración. La vibración se te va. Porque ese es un sistema que actúa más bien por seguridad, así, más que por calidad, ¿no? Entonces, en vibraciones normales de 0 a 4, 2 milímetros, lo típico, por ahí, ya, porque siempre está vibrando. Pero si se te pone chúcaro, ¡pum! Hay un sistema automático que para el motor del molino. Hasta ahí llegaste. Tienes que mirar. Te puede caer un fierro también, por eso mismo que ustedes decían que tienes un detector de metales. Si te cae un fierro, no, yo creo que ahí se te va a las pailas, porque el zapatazo que va a pegar adentro ahí, incluso se puede trabar entre los molinos y la mesa ahí y te queda golpeteando el molino. Pero es muy bueno el punto. Pero más bien, sabes que más que por calidad, eso va más bien por un lazo de seguridad Sí, operativa más como del equipo. Sí, pero el punto es válido. Sí, vale. Gracias, profe. Buena. Ya eso, profe. Eso con las dudas que teníamos. Ya, pues, si no hay más dudas, mira, Sí, nos copamos una hora completa. sí. Que hablar de todos estos temas operativos
justamente son intensivos. Y si todos ponemos los síntomas, los signos vitales así, todos concentrados en el tema y empiezan a entenderlo, entonces empiezas a entender este es un enfoque siempre sistémico. Todo lo que son procesos son sistémicos. Está hecho de cierta manera, entonces hay que entender cómo está hecho. Siempre fíjense muy bien en cada análisis, cada caja. ¿Qué entra? ¿Cuáles son tus entradas? ¿Cuál es tu salida? La salida te da los datos. ¿Cuáles son las propiedades entonces? ¿Qué es lo que necesito yo? En este caso, ¿qué necesito? Química y física. Química, ¿cómo se la doy? Con los dosificadores. ¿Cómo le doy la física? Con la finura. Y con esas dos cosas entonces yo voy a entrar al mercado, porque seguramente ese cemento se abre su espacio. Aunque ya dijimos ya que eso es imperceptible para el consumidor final, pero los consumidores grandes, que los que sí te ponen, los que son relevantes de las grandes constructoras, eso, olvídate de eso, tienen laboratorios súper sofisticados, ese no te compra cualquier cemento. Ese no va por la marca. Ese incluso ensaya él con sus ensayos y ahí define a quién le entrega un determinado proyecto. Si, por ejemplo, si tenemos una hidroeléctrica, Colbún, Machicura, Chiburgo, cientos de miles de toneladas, no, ahí no pasa, ahí no pasa. Ahí sí, ahí tienes que estar muy pendiente de que el cemento sea diferente al de la competencia y ese va a analizar calidad y precio. ¿Bien? Profe. ¿Vamos, jóvenes? Sí, profe. Ya, Profe, Sí, profe. voy a Muchas hacer un gracias, break, Sí, profe. y sigo trabajando en otro tema. Vamos a dar la vuelta a la página. Ya, jóvenes, tienen la Muchas tarea gracias, por profe, por su encima y después tiempo y viene disposición. oye, si estamos para eso, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje mutuo. Y ese forcejeo para los dos lados, mientras más aprenden ustedes, entonces más difícil hacen la pregunta para los lados y ahí aprendemos todos, ¿se fijan? Incluso lo que acaba de aportar ahí Alexis, bien, pues. Tú lo leíste en alguna parte y cómo lo logras consolidar, mira, qué buen concepto. Cuando te toque, si es que alguna vez les toca a alguno de ustedes, en una planta cementera, una planta, ¿cómo se llama?, en la parte minera y tienes un molino, un tipo de otro, entonces te va a hacer fácil. Ahora, jóvenes, los molinos de cemento en general se usan, estos molinos de cemento por un tema de costo nomás, pero mayoritariamente se usan más bien para combustible. O sea, cuando uno muele carbón, por ejemplo, muele carbón, muele petcoke, eso, porque no son de muy alto rinde, ¿ya? Y entonces cuando de repente, cuando es muy rigurosa la calidad del cemento, le hacen un poco el quite. Aunque si uno mira las últimas plantas de cemento en Chile, casi la mayoría de ellos metieron verticales, pero es por el tema del costo. Después, otro tema es, oye, ¿y cuándo anda el mantenimiento? Chuta, ese es otro gran capítulo. Porque esta cosa efectivamente tiene poco mantenimiento anual, pero cada 5 años tú tienes que hacer los desgastes de la mesa son potentes. Y hay dos alternativas, rellenas con material, con soldadura, o te vais de mesa nueva, pero eso es harta plata. Bien, estos son temas apasionantes, jóvenes. Y ese era el curso de Ingeniería de Plantas, Productos Tecnológicos, de la Universidad de Talca, para sus alumnos. ¿Estamos? Sí, profe. Jóvenes, Sí, profesor. nos desconectamos. Oye, voy a editar el video y lo subo y lo cambio en el que tienen ustedes en Educandos. ¿Ya? Le agrego este. Y ahí ustedes entonces lo trajinan a este video. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, profe. Gracias, profe. Nos vemos, Muchas gracias, Alexis, profe. Álvaro, Es Max, súper. Ariel, Chao, profe. Sebastián. Que esté bien. Chao. Chao, Hasta la profesor. próxima. Adiós, 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 adiós.